Hay algo profundamente inquietante en ver a tu esposa sonreírle a otro hombre. No fue una sonrisa cualquiera, no la de cortesía que usas con un desconocido ni la forzada que pones en las reuniones de trabajo. Fue esa sonrisa, la que reservaba para mí, o al menos eso creía. Y ahí estaba ella, en el café de siempre, inclinada hacia la mesa, tan cerca de un hombre que sus risas parecían fusionarse. Fue un golpe en el estómago que no vi venir. Todo empezó esa tarde lluviosa en Madrid. Yo había salido antes del trabajo porque mi jefe tuvo la decencia de apiadarse de un hombre que llevaba semanas haciendo horas extra. Caminé al café al que solía ir cuando éramos novios, con la esperanza de sorprenderla. Clara siempre decía que ese sitio tenía los mejores croissants de almendras de la ciudad, y pensé en llevarle uno a casa. Una sorpresa sencilla, un gesto que pudiera reavivar las cosas entre nosotros. Pero cuando abrí la puerta del café, no me esperaba lo que vi. La reconocí de inmediato, incluso de espaldas. Su cabello castaño caía como una cascada sobre su chaqueta azul, la que yo mismo le regalé el invierno pasado. Había algo íntimo en su postura, una confianza en cómo se inclinaba hacia ese hombre, un tipo que yo no conocía. Él decía algo, y ella soltaba una carcajada, de esas que últimamente yo solo escuchaba en películas. Me quedé paralizado. Por un instante, pensé que quizás era un malentendido. Tal vez era un amigo, o algún colega. Pero no podía ignorar el lenguaje corporal, la conexión palpable que vibraba entre ellos. Cuando él tomó su mano sobre la mesa, fue como si el aire se escapara de la sala. No había duda, aquello no era una simple conversación. Podría haberme enfrentado a ella en ese instante, pero no lo hice. No sé si fue cobardía o una necesidad de entender antes de reaccionar. En lugar de acercarme, salí del café tan rápido como entré, con el sonido de su risa aún martillando en mis oídos. Afuera, la lluvia era un reflejo perfecto de mi estado de ánimo, confusión, rabia, tristeza. Esa noche, mientras ella volvía a casa y se disculpaba por haberse quedado hasta tarde en la universidad, algo en mí cambió. Por primera vez en nuestros 12 años juntos, no le creí una palabra. Cuando Clara llegó a casa esa noche, yo ya había tomado una decisión. La confrontación directa no era la respuesta, no todavía. Necesitaba saber más, entender la magnitud de lo que estaba pasando antes de hacer cualquier movimiento. Había una frialdad en su actitud al entrar, algo mecánico en la forma en que colgó su abrigo y dejó caer sus llaves en la mesita de la entrada. Ni siquiera me saludó de inmediato. Me miró brevemente, con una sonrisa rápida y sin alma, y caminó hacia la cocina. ¿Qué tal fue tu día?, pregunté desde el salón, fingiendo un interés casual. Bien, algo agotador. Mucho trabajo en la universidad, respondió mientras abría el frigorífico. Su tono era correcto, pero vacío. No había detalles, ninguna historia que normalmente me habría contado sobre sus estudiantes o sus colegas. Mientras ella preparaba algo para picar, noté que evitaba mirarme directamente. Yo también lo hacía, porque temía que si lo hacía, vería algo en sus ojos que no podría manejar. Esa noche, después de que se metió en la ducha, hice algo que nunca pensé que haría, revisé su bolso. No había tiempo para escrúpulos, necesitaba respuestas. Dentro, todo parecía normal a primera vista: cartera, un libro de poesía, su móvil, apagado, y un recibo doblado de la cafetería donde la vi esa tarde. Lo desplegué con cuidado. 2 cafés y un croissant de almendras. Nada más. Pero eso bastaba para confirmarme que lo que vi no fue una alucinación. La cuestión era, ¿quién era ese hombre? En mi mente, repasé los amigos y colegas que conocía. Ninguno encajaba. Recordé el rostro del tipo en el café, joven pero no demasiado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás. Parecía alguien seguro de sí mismo, alguien acostumbrado a tener atención.
El tipo de hombre que nunca sospeché que Clara encontraría interesante. Esa noche, me costó dormir. Ella se metió en la cama y me dio un beso ligero en la mejilla, como si todo estuviera en orden. Yo cerré los ojos y fingí estar dormido, con la mente trabajando a toda máquina. ¿Qué tan profundo era esto? ¿Era un capricho pasajero o algo más serio? Las preguntas no dejaban de girar en mi cabeza. Al día siguiente, hice algo más drástico, decidí seguirla. Lo justifiqué pensando que no tenía otra opción, no podía confrontarla sin pruebas. Ella salió temprano, como de costumbre, diciendo que tenía una reunión con sus colegas. Esperé unos minutos antes de salir tras ella. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantenerme a una distancia prudente. Había visto cosas así en películas, pero vivirlo era completamente distinto. Cada vez que se detenía, yo fingía revisar algo en mi móvil. Si giraba una esquina, me aseguraba de no perderla de vista. La seguí hasta un edificio que reconocí, era la biblioteca de la universidad donde trabajaba. Entró por las puertas principales, y yo me quedé afuera, sintiéndome como un idiota. ¿Y si realmente estaba en una reunión? ¿Y si todo esto no era más que un malentendido? Pero antes de que pudiera convencerme de irme, lo vi. El hombre del café. Salió de un coche que estaba estacionado cerca y entró al mismo edificio. Mi pecho se apretó. Esto no era una coincidencia. Decidí esperar. Pasaron 2 horas antes de que ambos salieran juntos. Él caminaba a su lado, demasiado cerca para ser solo un colega. Cuando llegaron al aparcamiento, ella giró la cabeza para asegurarse de que nadie los veía, y luego lo besó. No fue un beso largo ni particularmente apasionado, pero fue suficiente. Su mano descansó en el brazo de él mientras reían por algo que él dijo. Luego se metieron en su coche y se marcharon. Lo seguí a una distancia prudente, mi mente dividida entre el deseo de detenerlos y la necesidad de saber a dónde iban. Finalmente, estacionaron frente a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. No pude seguirlos más allá de ese punto. Me quedé en el coche, mirando la entrada del hotel, con las manos agarrando con fuerza el volante. Todo mi cuerpo temblaba. Había esperado cualquier cosa menos esto. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente regresaron al coche. Se veían relajados, como si acabaran de pasar una tarde cualquiera. Clara tenía una sonrisa en el rostro que no le había visto en meses. Me quedé ahí, inmóvil, mientras se marchaban. Cuando finalmente me obligué a conducir de vuelta a casa, el peso de lo que había descubierto me cayó encima como una avalancha. Esa noche, no pude fingir normalidad. Clara notó algo, porque intentó ser más afectuosa de lo habitual. Me preguntó si estaba cansado, si quería que preparara algo especial para la cena. La ironía de su oferta me enfureció, pero logré mantenerme sereno. No, estoy bien. Solo un poco agotado del trabajo, respondí, intentando que mi voz no traicionara mis emociones. Cuando se fue a la cama, yo me quedé despierto en el salón, mirando el techo. Ahora sabía con certeza que me estaba traicionando. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Mi instinto me decía que no podía dejarlo pasar, pero tampoco quería precipitarme. Me prometí que esperaría hasta tener una estrategia, algo más que solo enojo y dolor. Esperé 3 días para enfrentarla. 3 días de pura tensión, con Clara actuando como si todo estuviera en orden. Yo observaba cada movimiento, cada palabra suya, buscando señales de culpa. Había algo en ella que parecía más viva que antes, como si esa doble vida la hubiera rejuvenecido. Lo que para mí era un infierno, para ella parecía ser un estímulo. Esa contradicción me carcomía. El viernes por la noche, decidí que no podía posponerlo más. Clara llegó a casa un poco más tarde de lo habitual, alegando que una reunión se había alargado.
Cuando entró por la puerta, le lancé una mirada que debía haber sido suficientemente clara, porque inmediatamente su tono cambió. Su voz se volvió más dulce de lo habitual, más cuidadosa. ¿Qué tal tu día, amor?, preguntó mientras colgaba su abrigo. Cansado. Pero creo que tenemos que hablar. Su rostro se endureció por un instante, pero se recuperó rápidamente. Clara siempre había sido buena ocultando sus emociones cuando quería. Asintió y se sentó en el sofá, cruzando las piernas con calma, como si esperara una conversación rutinaria sobre quién haría las compras o qué veríamos en Netflix. Pero yo no le di espacio para esa ilusión. Sé que me estás engañando, Clara. La frase salió de mi boca con más firmeza de la que esperaba. No había espacio para dudas ni ambigüedades. Sus ojos se abrieron un poco más, pero no dijo nada. La forma en que su mandíbula se tensó me dijo que sabía exactamente de qué estaba hablando. Pasaron unos segundos largos y silenciosos antes de que finalmente hablara. No sé de qué estás hablando. Esa negación inicial fue suficiente para que mi rabia comenzara a hervir. Me puse de pie y la miré fijamente, desafiándola con mi postura. No mientas, Clara. Te vi en el café. Te vi besándolo en el aparcamiento. Te seguí al hotel. Cada palabra la golpeaba como un puñetazo. Podía ver cómo su máscara empezaba a desmoronarse. Sus labios temblaron ligeramente, y sus ojos buscaron una salida, como si hubiera alguna forma de escapar de la evidencia. Finalmente, soltó un suspiro y se hundió en el sofá. No quería que te enteraras así. Esa confesión, aunque breve, me golpeó como un balde de agua fría. No fue un no es lo que piensas, ni una excusa barata. Fue una admisión directa. Clara me miró, y por un momento, sus ojos se llenaron de algo que parecía tristeza, pero no el tipo de tristeza que esperas de alguien arrepentido. Era más como si lamentara que todo hubiera salido mal para ella. ¿Qué diablos significa eso, Clara? ¿No querías que me enterara así? Entonces, ¿cómo? ¿Ibas a seguir con esto hasta que yo lo descubriera por completo? Mi voz subió de tono, algo raro en mí, pero no podía controlarlo. Ella negó con la cabeza y, finalmente, habló con más claridad. No fue algo planeado, Santiago. Empezó como, no sé, algo casual. ¿Algo casual? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Se quedó en silencio por unos segundos, como si calculara cuánto decir. Finalmente, respondió. Unos meses. Esa respuesta fue como una bofetada. Unos meses. Todo ese tiempo yo había estado viviendo una mentira, mientras ella llevaba una vida paralela. La furia que sentía era difícil de controlar, pero me obligué a mantenerme en pie y no perder el control. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba escucharla de su boca. Un compañero de trabajo. Bueno, un profesor de la universidad. ¿Su nombre? Dudó, pero finalmente lo dijo. Era el mismo nombre que había escuchado en el café, cuando se reían juntos. Ahora ese nombre tenía un peso que nunca olvidaría. Iván. ¿Iván qué? Iván Gálvez. Lo busqué mentalmente. No lo conocía personalmente, pero recordaba que Clara lo mencionó una vez, de forma casual, al hablar de un proyecto de investigación. Nunca imaginé que tendría este papel en mi vida. ¿Por qué, Clara? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esto?, pregunté, más desesperado que enfadado en ese momento. Su respuesta fue un golpe inesperado. Porque no me sentía viva. Me quedé mirándola, incapaz de procesar esas palabras. ¿No se sentía viva? ¿Era esa la justificación para destrozar todo lo que habíamos construido juntos? ¿Y eso es culpa mía?, pregunté, mi voz cargada de incredulidad. No.
¿O sí? No lo sé. Es culpa de los dos. Las cosas entre nosotros no estaban bien. Llevábamos meses, años, tal vez, viviendo en automático. No sé en qué momento dejamos de conectar. ¿Y tu solución fue acostarte con otro? ¿Es así como resuelves los problemas? No respondió. En lugar de eso, bajó la mirada, como si quisiera desaparecer en el sofá. Por un momento, deseé que lo hiciera. Me acerqué a ella, mi voz más controlada esta vez, aunque seguía llena de amargura. Esto no es algo que puedas justificar, Clara. No importa cómo te sintieras. Lo que has hecho no tiene excusa. Ella asintió levemente, como si aceptara la verdad de mis palabras, pero no dijo nada más. El silencio en la habitación era insoportable. Después de unos minutos, me levanté. Voy a salir. Necesito pensar. Antes de que pudiera responder, ya estaba fuera de la casa, caminando sin rumbo. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarme bajo el mismo techo con ella. Había esperado muchas cosas en esa confrontación, lágrimas, disculpas, súplicas. Lo que obtuve fue una frialdad que hacía que todo doliera aún más. La noche era fría, pero no me importaba. Todo lo que podía sentir era el peso de su traición, una herida que sabía que no sanaría fácilmente. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Madrid con la cabeza llena de rabia y confusión, supe que no podía dejar las cosas así. La confrontación me había dejado con un vacío, pero también con una necesidad imperiosa de actuar. Clara no parecía verdaderamente arrepentida, no había lágrimas, ni súplicas sinceras, solo excusas y justificaciones. Y mientras yo me ahogaba en el dolor, ella parecía casi resignada a aceptar las consecuencias de sus actos. Eso me enfureció más que cualquier otra cosa. Regresé a casa pasada la medianoche. Clara estaba despierta, sentada en la mesa del comedor con un té que apenas había tocado. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Tampoco lo hice yo. Subí las escaleras, cerré la puerta del dormitorio y comencé a planear. Si ella pensaba que podía salir impune de esto, estaba muy equivocada. El primer paso era reunir pruebas. Clara había admitido su infidelidad, pero si esto llegaba a un divorcio, algo que ya veía inevitable, necesitaba algo más sólido que su confesión verbal. Contraté a un investigador privado al día siguiente. El hombre, un profesional discreto, tomó mi caso sin hacer demasiadas preguntas. Le di toda la información que tenía sobre Iván Gálvez, su nombre, su puesto en la universidad y las horas en las que probablemente se reunía con Clara. Sabía que no tardaría en encontrar lo que buscaba. Mientras tanto, comencé a trazar mi venganza personal. No soy alguien que actúe por impulso, y sabía que cualquier cosa que hiciera debía ser precisa y efectiva. La idea no era solo exponerla, sino hacer que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Quería que comprendiera lo que significaba perder el control de tu propia vida, ser humillada y traicionada. Y tenía las herramientas para hacerlo. Clara y yo teníamos varias cuentas conjuntas, y aunque nunca me interesó controlar nuestras finanzas de forma autoritaria, tenía pleno acceso a todo. Comencé por transferir pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal que ella no conocía. No eran movimientos enormes, pero suficientes para que, cuando llegara el momento, se diera cuenta de que ya no tenía acceso a gran parte de nuestro dinero. Luego vino su círculo social. Clara siempre había sido muy cercana a sus padres y a su hermana menor, Marta. Teníamos una relación cordial, aunque no particularmente íntima, pero sabía que ellos no tolerarían lo que Clara había hecho. Una noche, mientras Clara estaba en la universidad, llamé a Marta. Le expliqué lo que estaba pasando con una franqueza brutal, sin omitir detalles. No lo hice porque buscara apoyo emocional, lo hice porque sabía que Marta, una persona con una fuerte brújula moral,
se enfrentaría a su hermana de una forma que incluso yo no podría. Esto no puede ser cierto, dijo Marta al final de mi relato, claramente impactada. Es cierto, y tengo pruebas. Estoy contratando a alguien para reunir más, pero no podía quedarme callado. Tenías que saberlo. Marta prometió hablar con Clara. Sabía que esa conversación sería devastadora para mi esposa, pero no me importaba. Este era solo el principio. El siguiente paso fue en su trabajo. Clara adoraba su puesto como profesora de literatura, siempre decía que enseñar era su verdadera pasión. Pero sabía que las cosas podrían cambiar rápidamente si sus superiores se enteraban de su relación con Iván. Aunque técnicamente no estaba violando ninguna regla, la percepción en una institución académica podía ser suficiente para arruinar su reputación. Esperé a que el investigador privado me proporcionara pruebas concretas antes de dar ese paso. Una semana después, las pruebas llegaron. Fotografías de Clara e Iván entrando juntos en un hotel, mensajes de texto intercambiados entre ellos, incluso un par de grabaciones de audio de sus conversaciones en el coche. Todo estaba perfectamente documentado y organizado en un informe detallado. No había forma de que ella pudiera negarlo. Con ese informe en mano, redacté un correo anónimo que envié al Departamento de Recursos Humanos de la universidad. No me interesaba exponerlo públicamente en redes sociales ni humillarla de manera sensacionalista, quería que esto tuviera un impacto real en su vida, y sabía que la universidad sería un terreno fértil para sembrar las consecuencias. El golpe final llegó el viernes siguiente, cuando programé una reunión con un abogado de divorcios altamente recomendado. Me explicó las opciones legales y cómo maximizar mi posición en la separación. Clara aún no sabía que había empezado a mover los engranajes legales y planeaba mantenerla en la oscuridad hasta que los papeles estuvieran listos. En mi mente, ya no era solo un divorcio, era una batalla en la que yo no pensaba perder. Esa noche, decidí que era hora de enfrentarla de nuevo, esta vez con todo mi arsenal preparado. Cuando Clara llegó a casa, notó de inmediato que algo era diferente. Yo estaba sentado en el salón, con el informe del investigador privado abierto sobre la mesa. No había rabia en mi voz esta vez, solo una fría determinación. ¿Te divertiste con Iván esta semana?, pregunté, señalando las fotos con un gesto de la mano. Ella se quedó helada. No intentó negar nada esta vez. Sus ojos se movían entre las imágenes y mi rostro, buscando una respuesta que claramente no encontraba. Santiago, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero que sepas que esto tiene consecuencias. He hablado con un abogado. Ya estoy preparando los papeles del divorcio. Clara abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. Por primera vez, parecía entender que esto no iba a resolverse con palabras vacías o excusas. La situación estaba completamente fuera de su control. Esto no es justo, dijo finalmente, con una voz que sonaba más desesperada que enfadada. ¿No es justo?, repliqué, levantándome. ¿Sabes lo que no es justo? Que yo dedicara años a esta relación mientras tú te reías de mí a mis espaldas. Que destruyeras nuestra vida por un capricho. Clara intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. No quiero tus disculpas. No quiero nada de ti. Esto se acabó. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos esa noche. Clara se retiró a la habitación, mientras yo me quedé en el salón, revisando por última vez los papeles del divorcio antes de entregarlos la próxima semana. Mi venganza no había terminado, pero esta primera fase me dejó con una sensación de control que no había tenido en semanas. El lunes por la mañana, Clara despertó en una casa que ya no era su refugio. Durante el fin de semana, me aseguré de que todo quedara listo, las cuentas conjuntas vaciadas, los documentos legales organizados y la copia del informe del investigador guardada como respaldo.
Ese día, dejé los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor, junto a un sobre que contenía copias de las fotos y mensajes de su relación con Iván. La nota que los acompañaba era breve. Clara, esto es el final. Hablemos esta noche. Santiago. Quería que tuviera tiempo para digerirlo antes de la última conversación. Ya no era cuestión de buscar reconciliaciones ni explicaciones, era mi cierre, la última pieza del rompecabezas que había sido nuestra relación. Esa noche llegó más temprano de lo habitual. Su rostro estaba pálido, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado, pero sin lágrimas visibles. Caminó lentamente hacia el salón, donde la esperaba con un gesto de calma que estaba lejos de reflejar lo que sentía. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. ¿Así que es definitivo?, preguntó, señalando los papeles del divorcio que aún estaban sobre la mesa. Sí. Es definitivo. No había rabia en mi voz, solo una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Clara suspiró y desvió la mirada. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Finalmente, decidió hablar. Santiago, sé que te he hecho daño. Sé que lo que hice está mal. Pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿No quisiste lastimarme? Clara, llevabas meses acostándote con otro hombre mientras dormías en mi cama, mientras me mirabas a los ojos cada día y fingías que todo estaba bien. ¿Cómo esperas que crea que no quisiste hacer daño? Ella bajó la cabeza, aparentemente sin respuestas. No era suficiente. Necesitaba escuchar algo más, algo que no sonara como un intento débil de redimirse. ¿Por qué lo hiciste? No me vengas con que no te sentías viva. Ya me dijiste eso, y no es una excusa válida. Quiero la verdad. Clara me miró, y por un instante, vi algo en sus ojos que no había visto en semanas, sinceridad. Porque estaba perdida. Porque no sabía cómo arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Y porque fui cobarde. Su voz temblaba, pero continuó. Lo fácil era culparte, decirme a mí misma que tú tenías la culpa porque estabas demasiado ocupado, porque ya no teníamos las mismas conversaciones de antes. Pero la verdad es que me di por vencida. Fue más fácil buscar algo fuera que enfrentar lo que estaba pasando aquí. Esa respuesta me golpeó más fuerte que cualquier excusa. Había verdad en sus palabras, pero eso no hacía que doliera menos. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No. Nada lo justifica. Pero quería que lo supieras. Volvió el silencio. Sabía que, en parte, estaba siendo honesta, pero ya era demasiado tarde para que eso cambiara algo. Todo lo que habíamos construido estaba roto, y no había manera de arreglarlo. Quiero que sepas algo, Clara. No es solo lo que hiciste lo que destruyó esto. Fue la forma en que lo manejaste. Tu indiferencia, tu frialdad, como si yo no mereciera ni siquiera una disculpa sincera. Ella asintió, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ya lo sabes. Nos divorciaremos. Yo me quedaré en esta casa, y tú te irás. Los papeles están listos, puedes revisarlos y firmarlos cuando quieras. Por un momento, pensé que discutiría. Que intentaría pelear por algo, cualquier cosa. Pero en lugar de eso, simplemente asintió. ¿Hay algo más que quieras decirme?, pregunté, más por cerrar el capítulo que por verdadero interés. Solo, que lo siento. De verdad lo siento, Santiago. No respondí. No porque no creyera en su disculpa, sino porque ya no tenía peso. Las palabras no podían borrar lo que había hecho, ni reparar el daño que había causado. Clara se levantó lentamente, como si cargara un peso enorme.
Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró para mirarme una última vez. ¿Podemos al menos intentar terminar esto de forma civilizada? Eso depende de ti. Respondí sin mirarla directamente. Cuando finalmente se fue, la casa quedó en silencio. Me quedé sentado en el salón, mirando los papeles del divorcio, sin sentir nada en particular. No había alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo un vacío que, sabía, tardaría mucho en llenarse. Esa noche, dormí en nuestra cama por primera vez en semanas, solo. El espacio vacío a mi lado era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de lo que estaba dejando atrás. Por primera vez, sentí que estaba listo para seguir adelante. Los días posteriores a nuestra última conversación fueron un caos calculado. Clara firmó los papeles del divorcio sin cuestionar las condiciones. Supongo que entendió que luchar sería inútil. Su abogado intentó negociar algunos términos, particularmente con respecto a las cuentas bancarias que había vaciado, pero el informe del investigador privado fue suficiente para inclinar la balanza a mi favor. Mi abogado dejó claro que cualquier intento de pelea solo la hundiría más, tanto legal como socialmente. Clara cedió, aunque su rostro, al hacerlo, reflejaba la mezcla de humillación y resignación que había esperado. El proceso de divorcio fue rápido, más rápido de lo que imaginaba. Todo estaba en mi control, y no iba a permitir que ella dilatara las cosas. Lo que más me sorprendió fue la reacción de las personas a nuestro alrededor. Al principio, intenté mantener todo en privado, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, especialmente cuando se trata de una traición como esta. Marta, su hermana, no tardó en contarles a sus padres, y ellos reaccionaron con la misma incredulidad que yo había sentido al principio. Su madre me llamó varias veces, llorando, pidiéndome que reconsiderara, que Clara no es mala persona, solo cometió un error. No fue un error, señora, respondí en una de esas llamadas. Fue una decisión consciente que destruyó todo lo que teníamos. No hubo más llamadas después de eso. Clara no solo había perdido a su esposo, sino también el respeto de su propia familia. En el trabajo, la situación no fue mejor para ella. Aunque mi correo anónimo a recursos humanos no condujo a un despido inmediato, se corrió la voz. La relación entre Clara e Iván se convirtió en un secreto a voces en la universidad, y los rumores empezaron a afectarla. Algunos colegas dejaron de hablarle, otros la miraban con lástima. Iván, por su parte, desapareció de la escena. Supongo que cuando Clara dejó de ser conveniente para él, no vio razón para seguir involucrado. Me pregunté si alguna vez reflexionaría sobre lo que había sacrificado por alguien que claramente no valía la pena. Por mi parte, no hubo una sensación inmediata de victoria. No hubo alivio al despertar solo en una casa que ahora me pertenecía por completo, ni satisfacción al ver cómo la vida de Clara se desmoronaba. Al principio, todo lo que sentía era vacío. Había dedicado años a construir algo con ella, y aunque sabía que no era mi culpa, no podía evitar sentirme como si hubiera fallado. Me tomé un tiempo para mí. Decidí tomarme unas semanas de vacaciones, algo que no había hecho en años. No fue un viaje espectacular ni ostentoso, alquilé una pequeña casa en Asturias, cerca del mar, y me dediqué a desconectarme. Caminé por los senderos, leí libros que había pospuesto durante mucho tiempo y, por primera vez en meses, no pensé en Clara. No pensé en lo que había hecho, ni en lo que había perdido. Solo existí, y fue suficiente. Al regresar a Madrid, me sentí diferente. No mejor, necesariamente, pero más ligero. Sabía que había un largo camino por delante, pero al menos había dado el primer paso. Lo primero que hice fue reorganizar mi vida. Vendí la casa, no podía soportar quedarme en un lugar que estaba tan lleno de recuerdos de nosotros. Con ese dinero, compré un pequeño piso en el centro, suficiente para mí y para empezar de nuevo.
También regresé al gimnasio, algo que había descuidado durante años. No lo hice por despecho ni para demostrar algo, sino porque quería sentirme bien conmigo mismo. Descubrí que el ejercicio, más que cualquier otra cosa, ayudaba a despejar mi mente. Poco a poco, empecé a reencontrarme con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Algunos sabían lo que había pasado, otros no preguntaron y simplemente se alegraron de verme. Un día, mientras organizaba unas cajas en el nuevo piso, encontré una vieja carta que Clara me había escrito cuando éramos novios. Era un mensaje sencillo, lleno de promesas y sueños que nunca se cumplieron. La leí una vez, con calma, y luego la rompí. No fue un acto de rabia, sino de cierre. Clara era parte de mi pasado, y ya no quería cargar con esos recuerdos. Unos meses después, recibí un mensaje inesperado de Marta, la hermana de Clara. Quería saber cómo estaba, y aunque al principio dudé en responder, decidí hacerlo. Nos encontramos para tomar un café, y nuestra conversación fue sorprendentemente honesta. Marta me contó que Clara había dejado su trabajo en la universidad y se había mudado a otra ciudad. No sabía exactamente dónde, ni con qué propósito. Creo que necesitaba escapar, dijo Marta, aunque no estoy segura de si es de los demás o de sí misma. No tuve mucho que decir al respecto. Clara ya no era mi problema, y aunque una parte de mí esperaba que encontrara alguna forma de redimirse, no era algo que me correspondiera solucionar. Al salir de ese encuentro, me di cuenta de algo importante, ya no sentía rencor. Clara me había traicionado de la peor manera posible, sí, pero seguir cargando con esa rabia solo me hacía daño a mí. Había llegado el momento de dejarlo ir por completo. Hoy, casi un año después de todo lo ocurrido, me siento en paz. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y eso es suficiente. He aprendido que las relaciones no son infalibles, que incluso el amor más fuerte puede romperse si no se cuida. Pero también he aprendido que hay vida después del dolor, que el tiempo, aunque no cura todo, ayuda a darle perspectiva. Clara me enseñó muchas cosas, aunque no de la manera en que habría querido aprenderlas. Me enseñó que no se puede amar a alguien más de lo que se ama uno a sí mismo. Que confiar ciegamente no siempre es una virtud. Y que, a pesar de todo, siempre es posible empezar de nuevo. Ahora, cuando pienso en el futuro, no lo hago con miedo ni con resentimiento, sino con esperanza. Estoy listo para lo que venga. Y eso, después de todo lo que pasó, es una victoria en sí misma.